Ese es el tema de esta noche. Ya es algo que prácticamente me caracteriza. He hablado innumerables veces del pecado y hace un par de semanas fui a la Escritura y fui a un versículo, directamente a un versículo, y sentí que Dios me estaba guiando a ese capítulo y específicamente a ese versículo, porque nada más pude leer ese versículo y no leí nada más y se metió en mis huesos. Y como que el Señor me dijo, tienes que predicar de ese versículo, ligado al pecado. Se trata de pecado, todo se trata de pecado. La caída del hombre fue por el pecado, la destrucción con el diluvio fue por el pecado, y él fue llevado cautivo innumerables veces por el pecado. Los profetas, los sacerdotes hablaron en contra del pecado. Jesús vino y murió en la cruz del Calvario por el pecado. El juicio final va a ser a los pecadores. Entonces, ¿qué más puedo hablar? Así que prometo que no será la última vez que hable del pecado. Hasta que estemos en el cielo ya no va a ser necesario hablar del pecado. El pecado es el mal más grande que hay sobre la faz de la tierra. No es ninguna enfermedad. Es más grande que el cáncer más agresivo que existe. El pecado es así. El pecado trae desolación, devastación, trae contienda, trae miseria, trae tristeza, trae soledad, trae depresión, trae angustia. El pecado destruye familias. El pecado destruye corazones. El pecado destruye almas. El pecado lleva al infierno. La paga del pecado es muerte. Entonces es necesario hablar de este mal. Y quiero que vaya conmigo al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 1, y ahí vamos a estar predicando. Jeremías, capítulo 17, versículo 1. La simbología en la Escritura es para darnos a entender un mensaje. Pero a veces la simbología yo la tomo casi que como literal, porque es lo que Dios está tratando de dar a entender a nuestro corazón. Me escucho dos veces, no sé. Dice la palabra, el reino de los cielos es semejante, para darnos a ilustrar, para que nosotros entendamos bien el mensaje. Pero miren este versículo, la verdad que es sorprendentemente difícil de no meditar en él. Porque la simbología es increíble. Dice la palabra, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Qué increíble. Qué simbología para referirse a lo ligado que está el pecado. Leo de nuevo para usted. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de sus corazones o de su corazón y en los cuernos de sus altares. Dice que está, ¿dónde? Esculpido en el corazón de Judá. La palabra habla del corazón. Y es que el corazón, hermano, ¿verdad? No son esas emociones que nosotros decimos. El corazón, cuando aquí la palabra se refiere en el corazón, es a la voluntad del hombre. Es a la misma voluntad del hombre. Mire lo que dice estos versículos, no lo busque, preste atención acá. Éxodo 52:2 dice,
Di a los hijos de Israel que tomen una ofrenda para mí de todo aquel cuyo corazón le mueva a hacerlo. Tomaréis mi ofrenda. No tiene nada que ver con el tema del pecado, pero tomé este versículo porque dice, cuyo corazón le mueva a hacerlo. Porque el corazón es el motor para que nosotros desarrollemos cualquier cosa. Todo lo que usted hace es impulsado por el corazón, todo, ya sea bueno o sea malo, viene impulsado por el motor que hay dentro de usted, de su corazón. En este caso, en ese verso habla de ofrendas que es movida con el corazón, y yo creo que es así. Dice la palabra que cada uno dé como propuso en su corazón, impulsado por lo que siente dentro. Amén. Pero hay otro versículo aquí en Génesis capítulo 6, verso 5, que dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de todos los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Dice que los designios de la mente y los pensamientos de su corazón eran solo hacer. Eso se lleva a la práctica. Lo que hay dentro se lleva a la práctica. O sea que el corazón, de ahí viene la voluntad del hombre, ¿verdad? La voluntad del hombre. Y entendiéndolo de esa manera, sí podría decir, diciéndolo en este sentido, que Dios quiere tu corazón. Dios quiere la voluntad tuya a totalidad. Amén. Habiendo dado esta definición del corazón, volvamos otra vez al libro de Jeremías capítulo 17, verso 1. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y punta de diamante esculpido. ¿Dónde? Ahí donde va la emoción. Pero mire de la manera en que el pecado está ligado al corazón de este pueblo. Escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Habla de dos cosas aquí. Habla de un corazón que para ser esculpido tiene que ser un corazón duro. Usted no va a utilizar un cincel en algo que es blando. No va a utilizar un martillo y un cincel en algo que es blandito. Tiene que usarlo en algo que es duro. Así como están los corazones hoy en día, duros, más duros que una piedra, que una roca. A veces se necesita como punta de diamante y no martillo, almágana, para empezar a esculpir algunos corazones que están endurecidos. Pero esto no solo muestra la dureza, ¿verdad? En el corazón. Marca cómo el pecado está formado en el corazón, ¿verdad? Algo que se marca con cincel, ¿verdad? Es algo que perdura por muchísimos años. De hecho, la historia del hombre se puede registrar debido a que nuestros antepasados esculpieron en rocas. Y gracias a eso se puede descifrar ciertas culturas o ciertas civilizaciones que existieron en el pasado gracias a que se esculpió. O sea que esto puede perdurar para siempre. Algo que esté esculpido así. Y dice la palabra de Dios en este verso que lo que estaba esculpido en el corazón de Judá era el pecado. Era el pecado. Lo que estaba esculpido en el corazón de este pueblo era el pecado. Espero que aquí no hayan corazones esculpidos con el pecado. Y si los hay, hoy vamos a ver qué podemos hacer para que esos corazones sean quebrantados. No he dejado de leer ese versículo desde ese día, desde hace más de 2 semanas que he estado meditando en ese versículo. Y lo voy a leer y lo voy a leer y lo voy a leer y después de hoy lo voy a seguir leyendo porque yo no quiero un corazón duro para mí. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares.
Y las cosas suelen. Hoy en día estos corazones necesitan ser ablandados por la palabra del Señor. Pero quiero entender al profeta Jeremías y quiero entender la voz de Dios a través de este pasaje, porque Dios no solo habla por hablar. Dios quiere transmitir un mensaje más allá, un mensaje a fondo. Y déjeme decirle el contexto histórico, ¿verdad?, de este pasaje. En aquel tiempo, Judá e Israel, bueno, Israel estaba dividido en dos partes, pero eso es irrelevante. Pero Judá e Israel estaban en pecado. Ambos pueblos estaban en pecado. Pero el pecado de estos pueblos era de esta manera: que este pueblo esculpía ídolos e imágenes de acera en rocas, en madera. Prácticamente uno de estos muñecos me va a ayudar a predicar hoy. Este no fue con cincelas, a ver con qué fue. Que me ayude Baltasar hoy. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a usar cincel para hacer figuras, imágenes de acera. Y no es que acera era el material que usaban, acera era el dios que ellos figuraban en las imágenes. ¿Ok? Y ellos usaban estos materiales, usaban un cincel y un martillo para esculpir los ídolos, ¿verdad? Y usaban el material, el mejor material que tenían, y tenían una dedicación para formar un ídolo. Y estos ídolos, después de haberlos formado, los ponían a la venta para que los demás del pueblo de Judá comprara sus ídolos esculpidos. Pero hay algo que va más allá de este versículo, porque lo que está dando a entender el Señor es que cada martillazo y cada cincelazo que ellos daban no venía únicamente de sus manos, venía impulsado de dentro del corazón de ellos. Antes de formarse el ídolo o antes de formarse la imagen, ya estaba aquí dentro del corazón, ¿verdad? Así como estaba esculpido ese pecado dentro, se reflejaba afuera. ¿Me doy a entender? Así como estaba esculpido por dentro, se reflejaba afuera. Y no solo se reflejaba a través del escultor que lo esculpía, sino a través del pueblo que compraba lo esculpido. Quiere decir que tanto el escultor como los que compraban tenían lo mismo en su corazón. Amén. Es como cuando Aarón hizo el becerro de oro. A todo mundo le gustó y todos danzaron enfrente de él. Nació en el corazón de él, pero a todo el pueblo le agradó. Y quizás nosotros hoy en día no es el mismo pecado que esculpimos en un material, pero quizás lo que está dentro de nuestro corazón, ¿verdad?, esculpen en nuestra vida lo que en realidad está aquí adentro. Por eso la palabra no miente nunca. Dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Quizás no tenemos un martillo y un cincel, pero tenemos nuestros labios, tenemos nuestros ojos, tenemos nuestras manos, tenemos nuestros pies. Y lo que sea que estemos haciendo con todo esto refleja lo que está esculpido aquí dentro de nuestros corazones. ¿Sí me doy a entender? Este pueblo, hermano, tenía el pecado en su corazón de las imágenes, de los ídolos. Y quizás tu vida hoy, y puedes analizarte en base a esta palabra, estés esculpiendo algo. Y no sé qué pecado será el que estás esculpiendo, pero eso es lo que hay dentro de tu corazón. Eso es lo que hay dentro de tu corazón. Y a veces puede ser igual, porque puede ser que hagamos algo que a Dios no le agrada, pero sea pecado, y quizás a todo el pueblo le esté agradando. Quizás compartimos los mismos ídolos, ¿verdad?
Obviamente en el siglo que vivimos no vamos a hacer una imagen, aunque algunos sí lo hacen, ¿verdad? Aunque algunos siguen en la misma práctica. Pero nosotros que somos entendidos ya no hacemos esas cosas, pero así esculpimos con nuestras vidas lo que hay dentro de nuestro corazón. Amén. Así que esa vida que tú estás llevando es algo que está marcado internamente dentro de tu corazón. Por eso dice en Génesis 6:5, y lo leo de nuevo: y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón solo hacer siempre el mal. Siempre hacer el mal. No sé si tú siempre haces el mal, pero hay algo aún más en este pasaje, porque este pasaje no solo dice el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón, pero hay algo más que dice: y en los cuernos de sus altares. Está tan arraigado el pecado que incluso hasta en los cuernos de los altares. Y voy a explicar un poquito aquí porque quizás algunos no comprendan mucho. Este es un altar y si ven tiene 4 cuernos. En ese tiempo literalmente ahí se ofrecía el sacrificio a Dios, en ese lugar. Sí lo están viendo, ¿verdad? En ese lugar se ofrecía el sacrificio a Dios. O sea, era el lugar de adoración. Por decirlo así, era el lugar santo, donde se venía y se ofrecía sacrificio. Pero este versículo dice que el pecado incluso llegaba hasta en los cuernos de sus altares. ¿Qué quiere decir? Que esta gente iba y presentaba ofrenda y sacrificio a Dios, y el pecado iba siempre arraigado en sus corazones, siempre. Y esos cuernos era la última parte en la cual ellos hacían, untaban de sangre cada cuerno de esos y se aferraban a los cuernos pidiendo misericordia y pidiendo perdón a Dios. Eso es lo que hacía el pueblo, esto es lo que representaba esto. Pero hay cosas que solo cambian de forma, porque ellos llegaban hasta ahí, hermano, pero su corazón siempre estaba inclinado a hacer lo malo. Siga conmigo ahí, Jeremías 17, mire lo que dice el verso 2. Mientras el pecado en la tabla de su cuerno de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. O sea, ellos iban ahí, pero su corazón y el corazón de sus hijos estaba puesto en los altares que tenían allá afuera, en los lugares altos, debajo de todo árbol frondoso. Y me parece que hoy se da la misma cosa. La gente viene hasta aquí, a un lugar donde se supone que obtenemos el perdón de Dios, pero su corazón está totalmente ligado al pecado. Y el pecado está tan arraigado en los corazones que aún adorando a Dios no son capaces de despojarse de ese pecado. Eso es lo que quiere decir este pasaje. Aún en la misma presencia de Dios no son capaces de eliminar el pecado en sus corazones. Aún en la oración no son capaces de eliminar ese pecado. Aún en la alabanza, y es más, lo llevo aún en sus ministros, aún ministrando la palabra o predicando o tocando o qué sé yo, no son capaces de abandonar ese pecado. ¿Por qué? Porque está ligado y está escrito y esculpido con cincel de hierro y con punta de diamante. Así está el pecado. Y la gente viene aquí a ofrecer sacrificio a Dios, pero su corazón está aferrado, agarrado con todas sus fuerzas al pecado.
Y es por eso, hermano, que un corazón así, Dios no puede ministrar ese corazón, porque todavía está aferrado, ¿verdad? Mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos. Y quizás mientras estoy hablando aquí de la palabra de Dios, quizás usted se esté acordando de sus pecados. Quizás usted ahí mismo sentado, aquí mismo en este lugar donde se ofrece culto a Dios, aún sostiene ese pecado. Y lo peor de todo es que usted sabe cuál es ese pecado. Un pecado que está completamente ligado al corazón. Y eso pasa hoy. Nos presentamos aquí, ofrecemos sacrificio de alabanza, oímos su palabra. Mientras todo esto está pasando, pensamos así como ellos en todo árbol frondoso. Quizás hay quienes están pensando en su pornografía que ven, o en la idolatría que tienen hacia algo o hacia alguien. Y en medio de aquí nos sorprendería ver unos pecados que están en medio del pueblo, de lascivia, de envidia, de egoísmo, un corazón malo y endurecido. Pero estamos aquí. Pero insensible, porque el corazón, aparte de que es de piedra, está esculpido con el pecado. Mire lo que dice Isaías, capítulo 1, versículo 11. Yo leo para ustedes. Esto es Dios hablando. Miren lo que dice Dios. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís y os presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y asimismo, cuando multipliquéis, ¿qué? La oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Venimos y oramos y creemos que estamos orando con Dios y hablando con Dios, pero estamos en pecado. Y creemos que Dios nos está oyendo. Porque quizás en ese momento hubo una alabanza que tocó nuestras emociones y nos pusimos a llorar. Pero de remordimiento, no de arrepentimiento. ¿Cuál es la manera en que Dios te puede escuchar? ¿En que Dios puede recibir tu ofrenda o tu sacrificio? El verso 16 lo dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo y aprended a hacer el bien. Buscar el juicio, la rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Pero no se puede hacer eso con un corazón que está esculpido. Y el problema no es el pecado. Miren lo que estoy diciendo. El problema no es el pecado. El problema es no reconocer ese pecado. Porque ¿qué pecado Dios no puede perdonar? A ver, que alguien me diga, ¿qué pecado Dios no puede limpiar? ¿Cuál es la maldad que has hecho que Dios no pueda perdonarte? Todo te lo puede perdonar Dios. Eres un idólatra, Dios te lo perdona. Eres un fornicario, Dios te lo perdona. Eres un mentiroso, Dios te lo perdona. Pero esto se convierte en imperdonable cuando está cimentado en el corazón del hombre. Es imperdonable no porque no puede perdonar,
no, porque está arraigado en tu corazón y tu corazón de piedra no es capaz de arrepentirse. Entonces el problema no es lo grave del pecado, el problema es lo grave que tiene el corazón del hombre. Y hoy en día hay cristianos que todavía están ligados al pecado. Y mire lo que dice este versículo. Porque pasa, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Porque claro, aquí ustedes, entre todos nosotros nos podemos ver santos. Y hay cosas que ante nosotros nos pueden parecer y podemos dar testimonio ante los demás. Y todos pueden opinar acerca de mí o acerca de cualquier hermano, qué excelente siervo de Dios. Pero es que el problema no es presentarnos así delante de una persona. El detalle es presentarnos delante de Dios. Porque aquí dice, aunque te laves con lejía, que es lo que hacemos para tapar el pecado, y amontones sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová. Aunque llores aquí en el altar, aunque prediques como prediques, aunque cantes como cantes, el pecado permanece siempre delante de Dios. Jamás es borrado. Porque está ligado y está escrito con punta de diamante en un corazón duro. Dios nos manda abandonar el pecado. Por si hay alguien que dice, hermano, estamos bajo la gracia, ya no somos esclavos del pecado. Mire lo que dice en el Nuevo Testamento la palabra de Dios. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No puede. ¿Qué pues? A forma de pregunta, ¿pequemos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y lo digo porque hoy en día, hermano, todos, hermanos, somos pecadores. No se preocupe, hermano. Estamos llamados a abandonar el pecado. Estamos llamados a abandonar el pecado. Diga conmigo, estamos llamados a abandonar el pecado. Y hoy sería un buen día para que todos de aquí salgamos perdonados. Y no importa, hermano, si usted tiene un corazón que está cincelado, crucificado con cincel, escrito por todo alrededor de su corazón el pecado, no hay ningún problema. Hoy esos corazones el Señor los va a ablandar. Amén. Y hoy tenemos un pueblo, hermano, no arrepentido, aún con su corazón endurecido. Y digo esto porque ¿para qué Dios me manda a hablar de esto? Si Dios me manda a hablar de esto es porque aquí todavía hay gente en pecado. Yo no creo que Dios me esté mandando de balde a este lugar. Me está mandando porque hay alguien que todavía tiene su corazón duro. Y como les digo, el problema grave es en sí el pecado, no el corazón duro. Porque de saber, sabemos. Dice en Santiago 4:17, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. El problema es que nosotros ni eso hacemos. Aún va más allá, hacemos el pecado aún sabiendo que el pecado es malo. Todavía va más al revés. Todavía se pone más difícil la situación. Pero ¿por qué es esta conducta así, hermano? ¿Por qué un corazón tan arraigado al pecado? Porque la confianza la tiene en su corazón, la tiene en sus emociones, impulsado por su misma confianza, está mal delante de Dios. Y lo peor
Su corazón le está diciendo, no te preocupes, estás bien. Ese es el problema. Y para estar en contexto, en el mismo capítulo de Jeremías, capítulo 17, verso 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? El problema de estar mal y tener un corazón duro es que depositamos nuestra confianza en ese corazón. Entonces, ¿cuándo vamos a estar bien delante de Dios si tenemos la esperanza en nuestro corazón? Nunca. Nunca vamos a estar bien delante de Dios. Porque nuestro corazón es malo y perverso y nosotros confiamos en Él. Y Él nos dice, no te preocupes. Porque hay quienes conducen su vida de esa manera. No te preocupes, una vez más que lo hagas no pasa nada. Así como te perdonó las otras veces, te va a perdonar esta vez. Tranquilo, confía. Ese corazón duro se vuelve incluso hasta evangelista. Confía en Dios, no te preocupes. Una vez más que peques, tranquilo. Quizás Dios lo resuelva igual de las otras maneras. Así puede pasar con muchos que estén escuchando este mensaje. No necesitas convertirte hoy a Cristo. Quizás el siguiente fin de semana estés más preparado que este fin de semana. ¿Para qué confiar en Dios hoy un poquito más? Te falta un poco disfrutar a tus amigos, disfrutar a ciertas amistades. ¿Sí o no dice el corazón esto? Quizás falta un poco de disfrutar la vida. Tranquilo, confía. Aún hay tiempo, dice el corazón. Esta es la confianza en el corazón y por eso el hombre hace duro su corazón. Por eso es que la palabra es predicada, pero no puede penetrar esa palabra porque su corazón está esculpido con punta de diamante y en su corazón está esculpido eso que se llama pecado. Y la palabra rebota, rebota, rebota y no hace nada. Y no hace nada. Porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conoce? Y todavía ahí en el libro de Jeremías, ahí mismo extiende una maldición que dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Esto dando alusión a la confianza que el hombre puede tener en sí mismo. Y maldito el hombre que no confía en Dios. Y cuando se refiere a no confiar en Dios es en poner la mirada en la palabra de Dios, en dejarse llevar por Dios de acuerdo a su palabra. Así que el problema más grande que hay es la autoconfianza en su propio corazón. Amén. Maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Un corazón endurecido. Un corazón de piedra. Un corazón que ya ni siquiera la palabra de Dios penetra. No puede ya. Pero todavía un corazón que viene a la iglesia engañado, ese es un problema aún mayor. Un corazón que está engañado. Y la persona que pone su confianza. Este pueblo confiaba en su corazón. Y en el contexto histórico de este pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. ¿Por qué? Porque Dios los castigó por todas esas imágenes de acera, por toda su idolatría. Su fin fue un fin muy triste. ¿Cuál cree que va a ser el fin de esta generación?
Nos gustaría tener el mismo final más bien. Ser llevado cautivo pero aún tener vida. Pero imagínense ahora que morimos y morimos en pecado, ¿qué cree que va a pasar? Por eso es necesario hablar de este tema, hermano. Este es el tema más importante que podemos predicar a las personas. Arrepiéntete. Y mire que yo soy pastor, no soy evangelista. Pero entiendo la necesidad de que el corazón del hombre tiene que arrepentirse. Tiene que buscar de Dios. Así es, amén. Pero ¿sabe qué? Está tan duro el corazón que aún con este mensaje va a persistir en ello. Y no soy profeta, pero se lo garantizo. Está tan duro el corazón que ya puede escuchar lo que escuche. Pero déjeme decirle algo. Tiene razón. No va a cambiar nunca. Con ese corazón no. Jamás. Nunca. Por eso las personas, ¿verdad? A veces tienen una vida triste y lamentable porque están con ese corazón de piedra y que está esculpido en su corazón el pecado. Por eso su matrimonio es deplorable, sus vidas son miserables, porque lo que está esculpido es el pecado. Y mientras tenga ese corazón jamás va a ser diferente, nunca. Y como Dios sabía que con este corazón era imposible, por eso Dios promete un corazón, ¿qué? Nuevo, diferente a este otro. Porque con el de piedra ya ese está esculpido, ya ese es imposible hacer algo. Ya no va a perder. Por eso la palabra dice, te es necesario nacer de nuevo. Porque con el viejo es imposible, no se puede hacer algo. Entonces, si tu vida es miserable, es porque aún vives en el modo viejo, con un corazón de piedra que está esculpido el pecado. Jamás vas a sacar a flote tu matrimonio. Y puedes confiar y seguir confiando en tu corazón. No, yo tengo el control. Solo es de que yo decida. El problema es que nunca vas a decidir. Porque siempre va a estar inclinado a hacer el mal. Aunque esté lleno de buenas intenciones, que eso es lo engañoso, jamás va a pasar nada. ¿Cuándo pasa algo? Cuando ese corazón es nuevecito. Y Dios lo pasa a corazón de piedra, a corazón de carne, sensible. Y es en ese corazón nuevo en que Dios trabaja. Y por eso usted ve a personas que se convierten verdaderamente a Cristo y todo cambia de la noche a la mañana. Todo empieza a ser diferente. ¿Por qué? No es que ocurrió magia ni nada de eso, es que Dios transformó el corazón, lo cambió. Ya no está en el modo corazón de piedra, sino en modo corazón de carne. Y todo lo que Dios dice, Él es receptible y cambia su conducta. Sabe cuando es la voz de Dios, sabe cuando Dios le está indicando. Por eso es una de las promesas más extraordinarias. Y mire que ahí mismo en Jeremías también está. Por esto, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Es hasta en ese momento en que pasa algo. Pero mientras tanto no cambies tu corazón, eso está esculpido, el pecado está esculpido ahí. Y este versículo aún es más hermoso. Miren qué hermoso este. Os daré corazón nuevo, esto está en Isaías. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de ¿qué? Y os daré un corazón de ¿qué? Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en ¿dónde? En mis estatutos. Haréis mis preceptos, que los pongáis por obra. Pero solo en este otro corazón se puede hacer eso.
En el de piedra no entra, porque ya está esculpido el pecado. Por más que quieras introducir la palabra de Dios en ese corazón duro, jamás vas a poder. Hasta que te humilles y seas capaz de decirle a Dios: ya no quiero más este corazón, quiero nacer de nuevo, quiero un corazón nuevo dentro de mí. Quiero escuchar tu voz y escuchar tu palabra y cambiar mi forma de vivir. Hasta entonces Dios pondrá un corazón nuevo. Qué maravilloso es esto. En vez de estar esculpido el pecado en nuestros corazones, debería de estar esculpida la palabra de Dios en nuestros corazones. Amén. Fue la intención de Dios de escribir la palabra en el corazón del hombre. Porque esculpido el pecado en el corazón del hombre, como expliqué al principio, lo que salía a relucir en aquel pueblo es que hacían imágenes de acera. Y ahora lo que sale de lo que está esculpido en nuestros corazones es la desgracia, la miseria, la envidia, la soberbia, el egoísmo, la mentira, la idolatría, incluso la blasfemia. Porque en el corazón está esculpido el pecado. Imagínense en el corazón del hombre esculpida la palabra de Dios. ¿Qué puede salir de un corazón que tiene esculpida la palabra de Dios dentro? Buenas obras. Lo que va a salir de un corazón que está esculpido con la palabra de Dios son buenas obras. Porque ese motor que guía al hombre ya no está esculpido por el pecado, sino por una ley que es perfecta, que lo conduce a hacer cosas diferentes. Lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para instruir, para redarguir, para corregir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que tu corazón necesita ser transformado. Amén. Necesita ser cambiado. Yo quiero pedir a mis hermanos de la alabanza que pueden pasar. Y mientras pasan, quiero que medites en tu corazón. Si tu corazón es un corazón duro, yo creo que es fácil de notarlo. Quizás te has vuelto insensible a la palabra de Dios. Quizás todavía persistes en el pecado. Quizás hay cosas que tú dices, las voy a dejar hoy, pero nunca las puedes dejar. Quiere decir que todavía estás en modo corazón de piedra. Porque a veces pasa. Venimos a la iglesia, pero todavía hay algo ahí que no nos deja seguir. Es porque estamos en modo corazón de piedra. Y lamento decirte que en ese corazón jamás va a pasar algo y nunca vas a poder salir hasta que Dios mude tu corazón y lo cambie y lo transforme. Y lo maravilloso de la palabra de Dios, esto es lo maravilloso, esto es lo que vale oro puro, que ya cuando está en un modo carne, uno comienza a ver lo que sí Dios le estaba diciendo a uno. Y la vida cambia. Y todo es transformado. Todo aquello que estaba oscuro se vuelve claro. Aquello que se nos salía de las manos en el matrimonio ahora recobra forma. Y no es porque es que nosotros podamos, sino porque el nuevo corazón que Dios ha puesto en nosotros es sensible a su voz y oye la voz de Dios. Y impulsado por ese corazón, lleva a que el hombre impulse sus acciones. No solo se queda en emoción, porque a veces pasa también. El corazón engañoso lo que hace es que te emociona y cree que es la presencia de Dios, pero el
Verdadero corazón es aquel que te impulsa a hacer lo bueno, el que te lleva a ejecutar lo bueno, porque de buenas intenciones está lleno el infierno. De buenas intenciones está lleno el infierno. Personas que creyeron que su corazón estaba bien, pero estaba malo, torcido, de piedra. Y eso es lo bonito. Por eso nosotros no cambiamos a Dios, porque todo cambia. Y puede venir lo que venga, no nos mueve nada. Porque el corazón oye la voz de Dios, y aunque vengan tormentas, venga lo que sea, ese corazón está ya confiado en Dios. Porque no solo nos da un nuevo corazón. ¿Qué dice ese versículo? Pondré mi espíritu en ese corazón. Eso es lo maravilloso. Y cuando llega ese espíritu, es el que hace todo el trabajo. No somos nosotros mismos. Es el mismísimo Dios trabajando en nosotros. Desde el Señor, desde el corazón. Así que no cambiemos oficialmente para que los demás vean. ¿Qué importa eso? ¿Qué importa eso? ¿Qué importa que los demás vean? Cuando dice la palabra que aunque nos lavemos con lejía, en ese entonces era el mejor detergente para blanquear. Traducido, hoy ya te puedes echar cloro. Ya puedes lavarte la cara como sea. Puedes aparentar lo que aparentes. Pero Dios mira ahí el corazón. Dios mira el motor que está dentro de ti. Y Dios sabe si ese motor te está impulsando a hacer lo malo, o Dios sabe si ese motor ya fue cambiado a un motor de carne, impulsado con el Espíritu Santo. Amén. Qué maravilloso es ser impulsado por Dios. Porque ¿quién quiere hacer el bien? Y el que me diga es un mentiroso. Pero qué bonito cuando yo no quiero, pero el Espíritu me lleva a hacer el bien. Entiendo que es Dios ahí. ¿Quién más? Entiendo que Dios es el que está impulsando mi corazón. No quería venir a la iglesia, pero el Espíritu me trajo a la iglesia. No quería pasar tiempo en oración, pero el Espíritu me llevó a la oración. No quería humillarme en mi matrimonio, pero el Espíritu me quebrantó y me hizo manso y humilde. No quería humillarme en mi trabajo, pero el Espíritu me llevó ahí también. Pero con el corazón de piedra, jamás, nunca, 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 nunca. Fue necesario un corazón nuevo. Así que yo quiero que todos en esta hora, todos, nos pongamos de rodillas.